Saludos queridos amigos del canto. Estamos comenzando hoy esta serie de micros enfocados especialmente a los alumnos de la Universidad de Carabobo, la Facultad de Educación en la mención música. Pero también el programa va a ir dirigido a todo público, todo el que sea amante del canto y desee aprender sobre qué es el canto, cómo se forma, de dónde viene, incluso la historia. Yo soy cantante lírico, tengo una carrera de más de 40 años haciendo canto y más de 30 dando clases de canto. Por supuesto, yo pienso que todos los profesores de canto tenemos la misma finalidad, hacer que la gente cante mejor. Y como lo queremos poner en este programa, todos podemos cantar mejor. En este primer programa vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es el aparato fonador. ¿Cuáles son los órganos que intervienen en ese proceso de hacer sonido con nuestra voz? Entonces, comencemos con lo referente a los órganos que intervienen. En el proceso de fonación, la energía que hace posible el canto es el aire, es la respiración. O sea que lo primero que tendremos que hablar es sobre justamente el aparato respiratorio. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que incluso a mí me pasaba al principio pensar que la respiración es una orden que uno le da a sus pulmones para que se llenen. No, la respiración es una cosa automática, vamos a llamarlo así. Desde el momento en que nacemos comenzamos a respirar hasta el momento en que nos morimos. ¿Y cómo sucede esto? Yo siempre menciono que en el útero materno los pulmones están completamente comprimidos en ese feto, en ese bebé que no ha nacido. Y al momento de su nacimiento, al salir del vientre de su madre, por primera vez el diafragma baja y crea un vacío que obviamente es plenado, llenado por aire. Los pulmones se inflan, se llenan de aire por primera vez. Y desde ese momento, como les digo, el diafragma baja, los pulmones se plenan de aire, el diafragma sube y los pulmones se vacían. Ese es el proceso de respiración. Lo único diferente que logramos hacer con esa respiración, aparte, digamos, todos los animales también hacen eso, ¿no? Todos los animales vertebrados tienen esa característica, pero nosotros usamos ese aire para producir sonido. Al momento del nacimiento, justamente, el primer sonido que produce un niño es el llanto. Eso es ya una fonación, o sea, el proceso de llorar por primera vez es hacer ruido, hacer sonar su voz por primera vez. Luego eso, por supuesto, se va desarrollando al crecer el niño, cuando uno aprende ya a manejar los tonos que puede producir con su voz para hablar. Entonces tenemos que los pulmones son el primer ingrediente, vamos a decir, de este proceso. Llenarlos de aire, plenarlos de aire y hacer salir ese aire. El aire sube por los bronquios, sube por la tráquea y consigue, arriba, encima de la tráquea, está la laringe. La laringe es un conjunto de cartílagos y músculos que está acá, en el cuello. Y dentro de esa laringe se encuentra lo que llaman los pliegues vocales o cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, como les dije antes, son los órganos donde se produce esa vibración que se convierte en sonido y que luego convertiremos en canto. Entonces, ese es el primer ingrediente, los pulmones, la respiración. El controlar la respiración, obviamente, es una cosa importantísima en el proceso de canto. Todos respiramos, es verdad, pero muchos lo hacemos mal o no usamos el aire de manera indicada. Incluso para hablar, los foniatras mandan a hacer ejercicios de respiración para que la gente haga más consciente su respiración y la controle. En el canto, obviamente, es necesario hacer esto también, saber cómo plenar los pulmones completamente y cómo vaciarlos, cómo mantener una presión constante
para que ese aire que sale de los pulmones se convierta en una vibración constante también de las cuerdas vocales y produzca el tono. Entonces, otra vez repetimos, los pulmones se plenan de aire, luego se vacían, el aire sube por los bronquios, va a la tráquea y al subir se consigue con el obstáculo que presentan las cuerdas vocales, que para fonar necesitan aproximarse. Los pliegues vocales, o las cuerdas vocales como son conocidas, son dos músculos pequeñitos que están dentro de la laringe y que pueden permanecer, están unidos en la parte delantera y pueden permanecer abiertos y no producen sonido, pero al aproximarse, el aire que viene, como les dije, desde los bronquios y la tráquea, se consigue con ese obstáculo al estar cerrado y comienza a vibrar con el aire. Es muy parecido a lo que, digamos, los que conocen instrumentos de la orquesta, el oboe o el fagot, que son instrumentos de doble caña. Esas cañitas que tienen esos instrumentos son dos pedacitos de caña que están unidos y dejan una hendidura, la cual al llevársela a la boca y apretar, producen el sonido. Apretar y mandar presión de aire producen el sonido. Ese es el principio que tienen también las cuerdas vocales. Al estar juntas y conseguir el aire, consigue ese obstáculo, comienza a vibrar. La vibración puede ser, digamos, en las notas graves, pues lenta, y eso quiere decir que las cuerdas vocales no están tan tensas, sino que están bastante relajadas, y el sonido que producen es el sonido más grave que la voz de soprano o la voz de bajo puede producir. Y a medida que se va intensificando la tensión de la cuerda vocal, el cierre de las cuerdas vocales, pues el sonido va siendo más agudo. Ahora, lo que viene después de eso, o sea, después de producido el sonido, es lo que vamos a concebir como la vocalidad. O sea, las diferentes formas que nosotros precisamente podemos manipular la musculatura que tenemos para producir las diferentes vocales. En el español, en el italiano, en el latín tenemos la suerte de que son 5 vocales nada más, ¿verdad? Obviamente eso se complica en el francés, en el alemán, en el mismo inglés, porque hay otra variedad de sonidos vocales. Entonces, lo que definitivamente es verdad es que el sonido es uno, y luego, al producido ese sonido, uno lo puede convertir en una u otra vocal. Lo que quiere decir que realmente a nivel de cuerdas vocales no hay diferencia. Si es una I o es una O, se produce más o menos con la misma tensión y más o menos con la misma producción. Simplemente es el proceso que nosotros tenemos por encima de las cuerdas vocales, lo que llaman la faringe, la oposición que puede tener o la obstrucción que puede hacer la lengua, el levantar el velo del paladar o paladar blando, y luego los resonadores, el paladar duro, los dientes, la lengua, los resonadores de la cara. Eso es lo que hace la diferencia de que ese sonido producido en las cuerdas vocales se convierta en un sonido más intenso, más cálido, más metálico. Es toda esa manipulación que logramos hacer por encima de las cuerdas vocales. Entonces este proceso consta de eso, esa parte mecánica que es el trabajar con las cuerdas vocales, y luego obviamente viene lo que podemos precisar como interpretación al hacer los sonidos vocales e interpretación al pronunciar el idioma en el cual estamos cantando, español, italiano, alemán, francés. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto es de la producción del sonido a nivel de cuerda vocal. Y luego, todo lo demás viene, ya ahí sí podemos comenzar a manejarlo nosotros mismos. Si yo quiero lograr, digamos, vamos a hacer un ejercicio simple para este primer programa. Si yo quiero producir una I, busco que esa I tenga digamos, un brillo y la llamamos impedancia, una penetración en los espacios. Y luego que tenemos esa I, comenzamos a incorporar las otras vocales. Y así vamos, por supuesto, como quiero hacer hincapié en que esos son sonidos vocales básicos que luego podemos modificar también, ponerlo un poco más oscuro, un poco más brillante, un poco más risueño, si queremos llamarlo de alguna manera. Y con esa paleta de colores que logramos hacer esos sonidos, pues entonces podemos, como yo le digo a mis alumnos, es como tener un grupo de perlas
y hacer un collar. El hecho de que tú tengas las perlas no quiere decir que vas a poder hacer un buen collar, pero si tomas la experticia y conoces cuál debe ser el orden de esas perlas, pues entonces lograrás hacerlo bien, un buen collar. Y esa es la idea. Este es nuestro primer programa por el día de hoy. Quiero dejar un saludo a todos los estudiantes de la Facultad de Educación en Mención Música y también a todos los que se animan a querer estudiar canto, para que sigan viendo estos programas que en lo sucesivo vamos a producir para ustedes. Muchas gracias. Los invito a suscribirse en el botón que aparece acá abajo para que reciban las próximas entregas de este programa de canto y de cantantes. Todos podemos cantar mejor.